En Lunes de Reporteros se cumplen 33 años de la película Solo con tu pareja. Y en Rincón Nippon descubriremos qué son los Netsuke. Bienvenidos, bienvenidas a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Saludamos a Laura Regis en la lengua de señas. Y bueno, pues iniciamos este lunes 5 de febrero, día de nuestra Carta Magna. Y justamente la historia de este documento tiene un antecedente directo que cumple 2 siglos. Vamos con esto. Una vez terminado el proceso de independencia de México, el país atravesó por una serie de inestabilidades políticas para la organización del nuevo gobierno que regiría a la nación. Hay que tener en cuenta que el proceso de independencia pues deriva por una parte por condiciones sociales tremendas que había de desigualdad, pero también por una crisis tremenda de soberanía, ¿no? Hay una invasión que lleva a cabo Napoleón sobre la península ibérica que provoca la abdicación de los Borbones, de los monarcas, y esto hace que pues entre no solo lo que es la Nueva España, sino todo el antiguo imperio español, todas las colonias americanas, en un proceso de crisis, porque hay una ausencia de legitimidad de cómo construir pues, un nuevo modelo político y una nueva sociedad. El primer intento por la implementación de un sistema de gobierno fue la monarquía, estableciendo el Imperio Mexicano, el cual fue encabezado por Agustín de Iturbide. Como respuesta a los problemas de organización y administración de la reciente nación mexicana, el 31 de enero de 1824 se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana por parte del Congreso Constituyente. De ahí que 1824 es importante porque es un momento en el que los mexicanos de ese momento, quienes van a ser los mexicanos, pues deciden que la mejor organización que pueden tener para mantener cohesionado al país, pues es una república, y una república aparte de carácter federal en la que se respeten pues las autonomías de las diferentes provincias que conforman el país. Con este documento, que cumple 200 años de su promulgación, se trazó la ruta para impulsar el desarrollo del país e impartir justicia social para sus habitantes. 200 años después sigue siendo un reto, creo que es importante, incluso creo que también el federalismo que tenemos actualmente, pues también implica una revisión sobre la manera en la que está configurado el país. Creo que vienen temas interesantes que también se trataron en 1824, como el federalismo en términos fiscales, que es muy importante, el federalismo también en términos de seguridad, entre otros, ¿no? Entonces creo que sigue siendo muy vigente pensar nuevamente de manera crítica en nuestro pasado para analizar y reflexionar sobre nuestro presente, pero también sobre los retos que tenemos hacia nuestro futuro. Creo que todas y todos queremos que es el de un país mucho más justo y mucho más equitativo. Noticias 22, Óscar Cortés. Y bueno, conozcamos algunas de las actividades para celebrar un aniversario más de nuestra Constitución. El Museo de las Constituciones de la UNAM presenta la exposición Fundar una Nación, el Compromiso Político 1823-1824. Esta muestra sirve de preámbulo para las conmemoraciones por el bicentenario de la Constitución Federal de 1824. Dividimos esta exposición conmemorativa en 2 partes. En esta primera hablamos de las discusiones que se hicieron en el Congreso Constituyente, que, como ustedes saben, hacer una constitución pues no toma pocos meses, y los diputados llegaron a un acuerdo después de 2 meses de reunión del Congreso Constituyente ante la gran cantidad de problemas internos, de disensos políticos, amenazas externas de reconquista y amenazas de división territorial incluso. Con apenas pocos años de independencia y una monarquía fallida, la incipiente nación se debatía entre múltiples escenarios políticos y visiones distintas, pero era una perspectiva la más polémica. Y lo que llevó a las discusiones más álgidas fue decidir qué tipo de república iba a existir, y sobre todo los intereses que se empezaron a ver en el Congreso y a jugar en el Congreso fueron las de todas esas provincias, antes se llamaban provincias, no estados, cuyos representantes empezaban a presionar para que se declararan o se crearan estados autónomos, o se tenía que analizar o discutir precisamente qué grado de autonomía, qué grado de soberanía quería cada estado. En este mismo recinto, el Templo de San Pedro y San Pablo, que ahora ocupa el Museo de las Constituciones, fue donde se instalaron los primeros congresos constituyentes y donde ahora se exhiben piezas particulares de aquel momento. Tenemos como parte de la exposición
una constitución de 1824, original, digamos, en esa época se hicieron varias impresiones, tenemos una de esas, y también el manifiesto con el que se dio a conocer públicamente esta acta constitutiva, que tenía los principios bajo los cuales se iba a redactar la Constitución. También exhibimos un documento que se llamó Plan de la Nación Mexicana, que fue una de estas primeras propuestas en el Congreso Constituyente para organizar a México como una república, ya no como una monarquía. Fundar una nación, el compromiso político 1823-1824, permanecerá abierta hasta el 30 de agosto en el Museo de las Constituciones, cuya dirección aparece en pantalla. En la cámara, Javier Contreras y Enrique Varela, Noticias 22, Víctor Gaspar. La Constitución de 1917 representa un hito. Esto se debe a que contempla elementos de vanguardia para su tiempo. Vamos a conocerlos. Fue una de las constituciones más avanzadas para su época, tomando en cuenta que incluyó por primera vez los derechos sociales. La Constitución fue impulsada por Venustiano Carranza, quien convocó un Congreso Constituyente. La Carta Magna, compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios, fue promulgada en el Teatro de la República en Querétaro. Es resultado de una revolución popular que tiene reivindicaciones sociales muy fuertes en temas de propiedad de la tierra, en temas de derechos laborales y por supuesto en temas educativos. Este documento reconoció las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita, así como la jornada de trabajo máxima de 8 horas. También se aprobó el derecho a la huelga, se estableció el salario mínimo y se refrendó la división de poderes. A lo largo de los 107 años de su emisión, la Constitución ha sufrido diversas reformas. Cambió la composición del país, la composición de la economía, pues evidentemente hay cuestiones que se han tenido que reformar y es evidente que también habrá otras que se tienen que transformar. En el tema educativo, por ejemplo, creo que sigue siendo para la mayor parte de los mexicanos la única vía posible que haya ascenso social sigue siendo la educación. Y el garantizar que se tenga una educación pública, pero que además sea de calidad, sea de carácter laico, sea que busque la innovación tecnológica, pues es una necesidad que sigue siendo vigente. En el tema igual de la tierra, creo que es un tema muy importante. La Constitución de 1917 reivindica la soberanía del Estado mexicano sobre los recursos naturales, sí, sobre el petróleo, pero también sobre el agua, sobre los recursos minerales, sobre la minería, y creo que es un tema que sigue siendo sumamente vigente. El tema del agua creo que es una preocupación que tenemos todos actualmente. Creo que no se debe privatizar el agua y la Constitución tiene que garantizar esto. Una de las cuestiones que podemos pensar en este contexto de conmemoración es el hecho de reflexionar y analizar críticamente sobre el sentido que ha tenido en nuestra historia nacional, en nuestra historia como comunidad, el texto constitucional, pero pensar también que es un texto que se tiene que ir adaptando a las necesidades de la población conforme va avanzando en el tiempo. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahondar en el documento del que emanan nuestras leyes, vamos a conocer un espacio en el que podremos descubrir su historia y alcances de manera lúdica e interactiva. Es importante que cada uno de nosotros conozca cuáles son los derechos que nos cobijan y sobre todo cómo se pueden ejercer, cuáles son los instrumentos y las instancias que nos permiten el ejercicio de nuestros derechos y exigir que las autoridades garanticen que podamos ejercer nuestros derechos día a día. Divulgar la historia y dar a conocer lo plasmado en la Constitución es uno de los objetivos del Museo de las Constituciones. El espacio está ubicado en un recinto histórico que fue la primera sede legislativa de nuestro país una vez que se declaró como independiente. Aquí se reunieron el primero y segundo congresos constitucionales. Y fue aquí en donde, a partir del 2011, se inaugura este Museo de las Constituciones para promover el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones constitucionales. Ubicada en la calle del Carmen 31, esquina con San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México, el recinto presenta una exposición permanente sobre el desarrollo de la Carta Magna. La exposición que van a encontrar ustedes en el museo es una exposición general en donde abordamos desde el concepto de qué es una constitución y para qué sirve. Después tenemos una línea del tiempo en donde repasamos nuestra rica historia constitucional y tenemos también un tema
que se dedica exclusivamente a revisar cómo surgió la Constitución de 1917, que es la que tenemos vigente, y un espacio en el que hablamos de las reformas, por qué la Constitución se ha reformado para tenerla vigente y para estar al día con las necesidades y los reclamos de nuestra sociedad. Noticias 22, Alberto Aranda. La Constitución, además de ser un texto jurídico, es un símbolo de nuestra nación y va de la mano con otros elementos simbólicos como la bandera nacional. Por cierto, ¿saben cómo se confecciona el avaro patrio? Vamos a ver. La bandera nacional es uno de los 3 símbolos patrios establecidos por la ley en nuestro país y aquí te voy a contar acerca del proceso de su elaboración. Como lo dice su juramento, es símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Su nombre oficial es Bandera de los Estados Unidos Mexicanos y cada uno de sus colores representa parte de nuestra nación. El verde la esperanza, el blanco y el rojo pues la sangre, ¿no?, que derramaron nuestros héroes patrios. Cada una de las banderas que están en lugares gubernamentales como edificios, oficinas o plazas públicas están hechas en la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comienza desde su confección en el hilo. Posterior a esto se pasa a la fábrica de teñidos, donde se tiñen nuestros colores, que es el verde y el rojo. Una vez con los colores precisos, la tela va al área de trazo y corte y termina en la fábrica de confección. Cada color y cada parte de la bandera debe tener medidas específicas. 3/4 partes del color blanco es la que conforma nuestro escudo nacional y la bandera. La tela es especial para que no sufra daños o desgarros al estar a la intemperie. La tela Ripstop Diamante es una tela muy especial porque no se rasga. Eso con el objetivo de que cuando los vientos son muy fuertes, pues no se dañe nuestra bandera. En este lugar se hacen desde las banderas más pequeñas hasta las monumentales, que llegan a pesar más de 200 kilos. Una bandera, por ejemplo, como la de San Jerónimo, una de 100 metros, unos 250 kilos, con todos los herrajes y los ojillos que lleva la bandera. Pero pues es importante resaltar que cuando una bandera pues se moja, aumenta hasta 3 veces su peso. Cabe destacar que las banderas más grandes que hay en México se encuentran en Piedras Negras, Coahuila, y en Iguala, Guerrero. Para pintar el escudo de nuestra bandera nacional se utilizan 11 colores base y 5 matizados. Las 7 personas que hacen este trabajo artesanal están completamente capacitados. 1917 es una fecha fundamental en nuestra historia. En forma paralela, el mundo vivía acontecimientos que transformaron el orden mundial. A principios del siglo XX, los pilotos de avión tenían que confiar en los gestos y gritos para comunicarse entre ellos y evitar un accidente. Fue en 1917 cuando se resolvió este problema con la invención de los cascos reductores de ruido y al que se le instalaron auriculares con micrófono. Esta necesidad resolvió un problema que se generó principalmente por la Primera Guerra Mundial. Por cierto, el 6 de abril de ese mismo año, Estados Unidos se sumó al conflicto bélico del bando de los aliados y le declaró la guerra a Alemania. Fue una reacción a la guerra marítima que el ejército germano sostenía desde varios meses atrás. Mientras tanto, en Rusia, las medidas que los zares imponían al pueblo degradaron mucho sus condiciones de vida, lo que provocó el estallido de una revolución en marzo de 1917. La caída del zarismo y la consiguiente salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Pero no todo era conflicto. También se dieron revoluciones en la industria textil, con el invento del ingeniero sueco Gildeo Sombach, quien resolvió el problema de abrir y cerrar las prendas de vestir con la creación de la cremallera, uno de los inventos más utilizados en la historia. En ese año, también se presentó el primer auto de propulsión híbrida. Se llamaba Guts Dual Power. Fue fabricado por una compañía estadounidense. Contaba con un motor eléctrico y otro de 4 cilindros de gasolina, con una potencia de 12 caballos de vapor. Utilizando el motor eléctrico, su velocidad era de 32 km por hora.
Mientras que en México, después de varios años de conflictos sociales, se promulgó la Constitución de 1917, que fortaleció el sistema político y garantizó los derechos sociales de las personas al incluir por primera vez en el mundo garantías sociales a una constitución, rompiendo los paradigmas liberales de que las constituciones solo debían integrarse por garantías del individuo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primer constitución social del siglo XX. Hasta aquí el tema de la Constitución. Vamos a otros contenidos. Los sueños, deseos y la perspectiva existencial de Daniel Lezama se conjugan en esta retrospectiva de sus trabajos tempranos. Como un reencuentro con los principios básicos que han regido su trabajo, así define Daniel Lezama el conjunto de piezas creadas a mediados de los años 90, al inicio de su carrera, reunidas en la exposición Velo y Alquimia Early Works, que presenta la Galería Hilario Galguera. Y fue mi primera exposición donde yo planteé una serie completa de obras de primera madurez. Y fue, yo creo, una experiencia donde yo lancé la noción de todos los puntos cruciales de mi trabajo posterior. Puesta en escena, el mundo y la humanidad, representada de una forma genérica, incluso tan genérica que los globos terráqueos son globos, la Tierra es un globo terráqueo, es una representación artificial, ¿no? A veces incluso cartográfica, y los personajes son genéricos, o sea, son seres humanos no individualizados, son hombre y mujer, primigenios, Adán y Eva. Si bien Daniel Lezama reconoce continuidad de los principios expuestos en estos trabajos, es en la técnica donde reconoce cierta evolución. Yo considero que este grupo de obras tiene algo de crudeza técnica, y no es precisamente que faltara en ese momento la capacidad de hacerlo de otra manera, sino que era un planteamiento consciente de ser muy gestual, muy matérico, de poner toda la pintura en el óleo, en la tela, veladuras que escurren, pintura aventada físicamente. Hay una gran intensidad en eso, y creo que también era el propósito de mostrar mi intención, o sea, lo que yo iba a hacer en el futuro. La exposición Velo y Alquimia establece un diálogo entre esas primeras piezas y un tríptico posterior de gran formato creado recientemente. Yo me convertí en un constructor de imágenes, pero yo tenía que plantearme como tal. Mi tarjeta de presentación ante la vida fue este proyecto, este grupo de obras. Entonces, volver a verlos, bueno, desde luego es muy emocionante, y también esa exposición tiene el planteamiento de una contraposición con una gran obra de 2016, que es un tríptico gigante que está al fondo de la exposición y que genera una especie de lectura encontrada con el pasado, ¿no? Y creo que cierra muy bien el círculo, porque esa obra habla de alquimia, de transmutación, de transformación. Velo y Alquimia Early Works de Daniel Lezama se exhibe en la Galería Hilario Galguera como parte de la Semana del Arte. Con información y texto de Víctor Gaspar, Noticias 22. Claudia Lavista busca que el acervo de su padre quede concentrado en un solo lugar que permita el acceso y divulgación de manera libre a la obra del compositor. El acervo del compositor mexicano Mario Lavista, integrado por partituras, revistas pauta, cartas, grabaciones, textos, una gran biblioteca y su colección de música, será depositado en Estados Unidos. Me di cuenta que desafortunadamente en nuestro país el archivo se tenía que dividir. Entonces las grabaciones se tendrían que haber ido a la fonoteca, las partituras se tendrían que haber ido al CENIDIM, algunas cosas de sus materiales en el Colegio Nacional, pero que en realidad no tenemos la infraestructura en México para resguardar estos archivos de los grandes artistas del país en un solo lugar. Porque si un musicólogo, un investigador o un joven estudiante quiere acceder a la partitura, pero también a la grabación, pero también a lo que escribió en relación a eso, pues va a tener que ir a 3 instituciones diferentes, y me parece que todo eso tiene que estar en un mismo lugar, porque justamente es el cuerpo de la obra de un artista, es el cuerpo de su pensamiento y es el cuerpo de su proceso creativo. Aunque el destino final del acervo será elegido en próximos meses, entre la Benson Library de la Universidad de Texas o la Latin American Music Center de la Universidad de Indiana, el objetivo de proteger y difundir la obra del compositor mexicano es claro. El objetivo de tener un archivo de un artista de la talla de Mario Lavista, pues es que sea un archivo que esté accesible a las nuevas generaciones o a los musicólogos o a la gente interesada, pues no solamente en su música, sino en la historia de la música mexicana y en la historia de la música en Latinoamérica.
Estos documentos también podrán ser consultados en México. Aunque el archivo de mi papá se vaya de México, vamos a tener todos los archivos digitales resguardados previamente. Entonces vamos a tener el archivo físico o en la Benson Library o en el Latin American Music Center y los archivos digitales en las respectivas instituciones. Y quiero que se difunda, porque para mí, digamos, una de mis tareas de vida de verdad es que la música de mi papá se siga difundiendo y promocionando y que cada vez más personas la conozcan y se toquen más orquestas y en más grupos de cámara o que más coreógrafas y coreógrafos la utilicen en sus obras, en fin. O sea, lo importante de la música de un músico es que se toque, ¿no? Y que se hagan grabaciones. Noticias 22, Óscar Cortés. La artista Betsabe Romero asegura que se despertó y la casa todavía estaba allí. En el número 1470 de la colonia Lomas de Chapultepec, la Galería Nina Menocal mantiene sus puertas abiertas al arte contemporáneo de México y el mundo. La abrimos aquí en la Ciudad de México, primero con artistas cubanos que traje de la isla acá y después con los artistas mexicanos. Básicamente. A la galería han participado artistas de todos lados, entre ellos Félix González Torres, un artista muy importante mundial de Estados Unidos. La obra de Ilya y Emilia Kabakov también se ha expuesto en los pasillos de este espacio, que se inserta al interior de una casa habitada por la propia Nina Menocal. La artista Betsabe Romero ahora presenta su arte con la muestra Me desperté y la casa todavía estaba allí. Un breve recorrido por la destreza plástica que ha desarrollado durante más de 2 décadas. Estamos hablando de alrededor de 30 piezas, considerando que algunas son instalaciones que tienen varios espejos. Y empezamos en el hall, en la entrada, con una asamblea de árboles, ¿no? Como aludiendo como a estas señales ancestrales. Después vamos hacia las fotografías que nos muestran como estas instalaciones que tienen esta preocupación un poco como ambiental, como un poco de lo que está sucediendo, nos está sucediendo como sociedad. La cultura del consumo global, la migración, los vestigios del movimiento representados a través de llantas o su incursión por la pintura en tiempos de pandemia, todos ocupan un espacio entre los cuartos de esta galería. Ahora estamos en la biblioteca, por ejemplo, en este cuarto de espejos, de un reflejo para ver todo lo que somos y lo que está sucediendo en el mundo. Es un gran orgullo para nosotros, especialmente que es una artista muy reconocida en el mundo entero con exhibiciones mundiales, libros publicados. Betsabe ahora va a la Bienal de Venecia, le han dado la Plaza San Marcos, así que eso es un orgullo más para México. Y también va a estar exhibiendo en Park Avenue, Nueva York. La muestra se suma a la Semana del Arte. Quienes deseen conocer Me desperté y la casa todavía estaba allí, de Betsabe Romero, deberán agendar una cita. Nos pueden escribir a galería@ninamenocal.com o buscarnos en redes sociales como galería-Nina Menocal. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Al regresar, arquitectura, rincón nipón y mucho más. Volvemos. Construimos y rehabilitamos infraestructura para que llegar sea accesible para todas y todos. Más de 8,000 kilómetros construidos. Esto equivale a recorrer una distancia desde Chetumal hasta Alaska. Se han invertido más de 500,000 millones de pesos para beneficio de los 129 millones de mexicanos. Más que números, nuestro compromiso es con el pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En el 2024 queremos que gane la esperanza, que gane el bienestar que abraza, que ganen los derechos que liberan, que gane la prosperidad compartida, que gane la honestidad que transforma, que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente, porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. ¡Ay!
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT es la cuarta ley, PT es la cuarta ley, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo, PAN. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad. PRD. Hoy en Rincón Nippon conoceremos unos pequeños contenedores que unen la belleza y la utilidad. Konnichiwa amigos, soy Miri Murasaki y les doy la bienvenida a Rincón Nippon. Hoy platicaremos del maravilloso arte del netsuke, estas pequeñas esculturas en madera que en un principio funcionaron como ingeniosas soluciones para guardar elementos personales al usar los kimonos o hakama durante el periodo Edo. También se han transformado en expresiones artísticas y detalladas. El término netsuke proviene de la palabra japonesa ne, raíz, y tsuke, fijar, reflejando su función original de asegurar objetos personales. Sin embargo, su evolución va más allá de lo funcional, para convertirse en un tesoro cultural japonés. Estas figuras representan la imagen y reflejo de la rica herencia cultural japonesa. Cada pieza, a pesar de su tamaño modesto, cuenta una historia única, desde representaciones de animales mitológicos hasta personajes teatrales. Fundación Japón celebra este arte con la exposición itinerante Netsuke Japón en miniatura. Muestra que destaca la estética y la innovación dentro de los fascinantes detalles sobre su historia en el periodo Edo. En esta exposición podremos observar cada netsuke como una obra maestra singular, tallada con precisión desde grullas y tortugas, símbolos de la buena suerte, hasta representaciones de figuras mitológicas. Encontraremos una mirada a la evolución del netsuke desde sus funciones originales hasta su apreciación como auténticas obras de arte. También descubriremos piezas talladas de madera que los asistentes podrán tocar, esculturas creadas por artistas contemporáneos como Izumi Kato, que se han convertido en un reflejo de la vida y cultura japonesa. Así que los invito a descubrir la delicadeza y belleza de estas miniaturas en Puebla, en el Museo Universitario Casa de los Muñecos de la UAP. Estará disponible hasta el 7 de marzo del 2024. Una experiencia que no querrán perderse. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara!
Sayonara, Miri. Y mediante técnicas y sensibilidades diversas, la poética se materializa en el Museo Nacional de San Carlos. Entre presencia y sentido, las formas de la poética, es la exposición que presenta el Museo Nacional de San Carlos y la cual tiene como premisa el libro Producción de Presencia de Hans Ulrich Gumbrecht. La muestra, con alrededor de 90 piezas, entre escultura, pintura, fotografía y piezas sonoras, conmemora los 55 años del establecimiento de la Academia de Artes. Desde el giro, digamos, hermenéutico, interpretativo, todas las reflexiones en torno a las prácticas y producciones artísticas estaban ya muy determinadas por el significado. Y entonces, cuando él habla de la producción de presencia, digamos, apela a que la percepción del objeto artístico o la experiencia estética tiene que sí o sí volver a comenzar con la presencia de los objetos. Con piezas de Leopoldo Méndez, Manuel Felgueres, Manuel Álvarez Bravo, Quilloto Ota, Arturo García Bustos y Jorge González Camarena, entre otros, la exposición pone de lado la idea de significados para orientar al espectador en el sentido poético. Lo que nos interesaba era justo ver la manera en la que la poética en sí mismo primero tiene una implicación con el espacio que percibe. Después el segundo ámbito tiene que ver con la manera en la que estas formas poéticas producen un ejercicio de tangibilidad o un mecanismo de hacer tangible algo. Y en ese segundo espacio lo que se integró fue formas que tuvieran que ver con la manera en la que hay una distinción ya de seres de la naturaleza. La exposición no parte específicamente de una narrativa historiográfica que apele a estilos, corrientes estéticas o generaciones de artistas. Se enfoca más bien en la idea de que los seres humanos y la cultura están determinados por su relación con el espacio que habitan. En ese sentido, la muestra es un recorrido que se enfoca en la experiencia y las sensaciones. Algo que planteaba Gumbrecht en su momento es suspender el automático historiográfico, el automático de legitimar una práctica poética en tanto se circunscribe o no a una corriente o tradición artística. Y decir, vamos a volver a la presencia y que la presencia nos genere esa relación con el sentido. Decidimos incluir en el recorrido dos piezas que son composiciones de miembros de la sección de música con esa intención, con la intención de que el concepto de presencia de Hans Ulrich Gumbrecht rebasara ese hábito que presupone que los objetos materiales táctiles, digamos, son los únicos que recurren a una forma de presencia. Entre presencia y sentido, las formas de la poética permanecerá abierta en el Museo Nacional de San Carlos hasta finales de abril de 2024. En la cámara, Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo, Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ahora vamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Mario Iván Martínez. Desde que era niño, Mario Iván Martínez tuvo muy claro lo que quería ser. Era y es un gran actor. De niño me preguntaban, cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Y yo volteaba a ver a quién le estaban hablando. ¿Había otra opción? En realidad, en ningún momento me cuestioné, ya que crecí al lado de una actriz, no solamente al lado de Margarita Isabel, sino al lado de la maestra Nofelia Murguía. Dicen que infancia es destino, y en el caso de Mario Iván, su entorno marcó la pauta para destacar en el mundo de la actuación y el canto. Mi madre fue al mismo tiempo mi amiga, mi maestra, mi guía, mi referente, mi cómplice. Entonces, desde muy temprana edad, y de hecho acabo de escribir un libro que se llama Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano, en donde narro todos mis inicios, mi relación con mis padres,
mis aventuras. Pero, ¿qué es el teatro para este actor, cuentacuentos y cantante de música antigua que estudió en Londres, Inglaterra, bajo el auspicio del Consejo Británico? Es vida, fuente de placer, retos constantes, ya que es el momento único, irrepetible en el tiempo, en donde no hay toma dos. Por ende, es aquello de mayor exigencia para el actor. Julio Castillo nos decía, además, la función de ayer no existió. Entre sus trabajos actorales más reconocidos se encuentran el Dr. Brown de la película Como agua para chocolate. Ganó el premio Ariel y el premio ACE de Nueva York. El rol de Alvin Sasá en el musical La jaula de las locas. Aksenti Ivanovich en el unipersonal Diario de un loco. Y el pintor postimpresionista Vincent van Gogh. Antes de cada función preparo el cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo físico, pero también en la mente se ve la obra desde un inicio hasta el final. ¿Dónde comienzas? ¿Cómo evolucionas? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son esos puntos de anclaje para llegar al final? Después de 10 años se repone la obra de teatro Diario de un loco, donde el extraordinario actor Mario Iván Martínez se presentará todos los lunes hasta el 8 de abril en el Teatro Helénico. No se la pierda. En un rincón, trae puesta una garra indecente. Los invitamos a aquellos que quieran saber más acerca de nuestras publicaciones, nuestras funciones, que entren en contacto a través de nuestra página www.marioivanmartinez.com o a través de WhatsApp al 55 37 33 36 41. 55 37 33 36 41. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y bien, esta muestra nos presenta una década de trabajo en la que artistas contemporáneos han interactuado con comunidades locales de la costa oaxaqueña. Vamos a verlo. Estas obras son producto de una década de residencias artísticas impulsadas por Casa Wabi. 154 piezas de 80 creadores en soportes como la fotografía, el video, el óleo, la instalación, el barro y el textil dan cuenta de la convivencia orgánica de estos autores con la naturaleza y la comunidad en la costa de Oaxaca. Está recopilando a partir de 5 núcleos temáticos obras que han realizado artistas residentes, 60% han sido artistas nacionales, 40% también los internacionales, y que han dejado una huella tanto en la comunidad como la comunidad también en su propia obra creativa. Se hizo una selección curatorial para poder elegir las obras más significativas que pudieran estar en este contexto curatorial y que pudieran también dialogar entre ellas y sobre todo con el visitante. Las creaciones se mueven entre lo figurativo y lo abstracto, aludiendo a la naturaleza, a materiales particulares y a la herencia y cultura del entorno. Una especie de impronta endémica se extiende por todas ellas. La característica de Casa Wabi es precisamente estar en este entorno, que el artista pueda nutrirse a partir de lo que está viendo. Es en la costa, es en Oaxaca, y trabajan con 15 comunidades. Nos comentaban también la importancia que tienen estos elementos en la propia, en las poblaciones, por ejemplo el del barro. Y entonces encontramos en Aguasarca ese material del barro, el cómo vamos a encontrarlo en diferentes obras, el cómo también los textiles. Vemos algunas, la enciclopedia de la costa, en el cual tiene un herbario. Tenemos el bestiario chatino, que es también una lengua de Oaxaca que se está perdiendo. Sí hay un diálogo muy importante a partir de lo que están viendo y de su propia actividad y conciencia creadora, el cómo están creando estas piezas únicas a partir de ese contacto y de ese diálogo con la naturaleza y con las comunidades. La exposición Construir, Habitar, Crear, 10 años de trabajo en la comunidad, permanecerá en el antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el 26 de mayo de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Mientras luchó, nunca fue desenmascarado y fuera del ring se transformó en ídolo del pueblo.
Hoy lo recordamos a 4 décadas de su partida. Existe un héroe mexicano jamás derrotado, la leyenda del cuadrilátero, el azote de ladrones, malévolos y seres del otro mundo. Murió el 5 de febrero de 1984, el Santo. Rodolfo Guzmán Huerta nació en septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Se mudó a la Ciudad de México con su familia y practicó distintos deportes hasta llegar a la lucha libre. En el ring, usó nombres como Rudy Guzmán, el Incógnito o el Murciélago Enmascarado, hasta que en 1942 surgió el Santo, el más fino de los técnicos. La tira cómica llamada El Enmascarado de Plata acrecentó su popularidad, pero el cine lo catapultó a la fama. Como protagonista participó en más de 50 películas, desde Santo contra Cerebro del Mal, El Santo contra las mujeres vampiro o Santo y Blue Demon contra los monstruos. A su muerte fue despedido por una gran multitud y sepultado con la máscara puesta. Este itinerario nos invita a sumergirnos en los entresijos y las reinterpretaciones de las palabras. A la casa de la primera imprenta en América de la Universidad Autónoma Metropolitana ha llegado la muestra Travesías de la Palabra, una exposición de Angélica Chío que dibuja y rastrea desde las artes el origen y las raíces de la lengua. La exposición está compuesta por 11 obras y estas obras se dividen en 3 grupos. En el primer grupo investigo el poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. A lo largo de mi trayectoria siempre me he dedicado a investigar acerca de las palabras y la escritura. Empecé, digamos, mi interés comenzó con los libros de artista cuando conocí este movimiento. A la 10ª musa en su primer núcleo ha dedicado 5 piezas exactas. La artista en el segundo módulo presenta su propia experiencia migratoria a través de los años. Yo lo que propongo es investigar en este espacio y no tomarlo como barrera, sino al contrario, como coyuntura para el intercambio cultural. Cuando uno trabaja con el lenguaje siempre hay barreras, ¿no? Porque las palabras pertenecen a un lenguaje en particular, ¿no? Ese es un lazo indisoluble que guardan las palabras con una lengua o con una determinada manera de hablar, con un registro en particular. En esta búsqueda por los orígenes de la lengua, la artista nos confronta con símbolos, señales e iconos. Investigo formas de la naturaleza, sobre todo a partir de este proceso de bifurcación que experimentan algunas formas naturales como las raíces, los ríos, el aparato circulatorio, el sistema nervioso, etc. Travesías de la Palabra se puede ver en la casa de la primera imprenta en América de la Universidad Autónoma Metropolitana hasta finales de marzo del 2024. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Han pasado 33 años desde el estreno de la película Solo con tu pareja. El filme resulta significativo no solo por las condiciones de la producción fílmica de la época, sino también por la temática que aborda y por el registro en el que lo hace. Hoy Rodrigo Peredo nos presenta un reportaje al respecto. Durante la década de los años 80, la industria cinematográfica nacional vivió uno de sus periodos más convulsos, pues hubo una tajante reducción de apoyos estatales y los creadores mexicanos optaron por realizar producciones independientes. Fue muy importante porque era una época de crisis del cine, del modelo anterior de producción estatal, donde las salas estaban cerrando, no había películas, hacían 6 películas al año. Les tomaba mucho tiempo y mucho trabajo emprender una película, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que hacer películas muy comerciales para sobrevivir. Entonces cuando se exhibía cine mexicano, nadie iba, no se quedaban vacías las salas, entonces había como esa percepción de que el público mexicano no quería ver su propio cine.
La denominada generación de la crisis hizo lo que pudo con tal de seguir llevando historias a la pantalla grande. El malestar de la comunidad cinematográfica perduró hasta principios de los años 90. Con el nuevo gobierno, que fue el de Salinas de Gortari, y la administración de Nacho Durán en el IMCINE, se dio un cambio y empezaron a surgir jóvenes cineastas que le dieron vuelta a la tortilla y mostraron otra cara del buen cine mexicano. Entre esos cineastas jóvenes suena el apellido Cuarón. Alfonso y Carlos, teniendo experiencia en la pantalla chica con hora marcada y aprovechando su talento nato, encuentran la oportunidad para producir con recursos propios la que sería su ópera prima, Solo con tu pareja. O sea, mi hermano y yo estábamos muy jóvenes. Cuando se filmó la peli yo tenía 24, Alfonso cumplió 29 en la mitad del rodaje. Entonces, eso, pues es eso, había como mucha inocencia, mucha inconsciencia, mucha frescura y muchas ganas de hacer cine. Que vino a significar digamos, ya no miedo a la comedia, ¿no? Porque antes las generaciones previas, las de Casals, Ripstein, Hermosillo, eran muy serios los directores, trataban temas urgentes del país y lo hacían con muy buena factura, pero sí se alejaban de la comedia. La pluma de Carlos miraba sin mesura la sociedad de finales del siglo XX. En aquel momento solo habían pasado algunos años desde que el SIDA llamó la atención del mundo, y él, sin reparo, decidió escribir una comedia donde se involucra a esta enfermedad, donde se hablara sobre la vida sexual de las personas, sí, pero también del miedo, la desinformación, los prejuicios y la inconsciencia de la gente en aquellos años. No se hacían este tipo de comedias que hablaron sobre la clase media, o era muy rural la cosa, no, muy popular, clase media como que no, ¿sabes? No se hacían. Solo con tu pareja recuperó la atención de esa clase media olvidada por el cine y a su vez, por todos sus valores de producción, reposicionó a México en el panorama del cine internacional. Ya en su primera película, Cuarón demuestra unas grandes dotes de dirección, ¿no? Antes siempre la primera obra era un poco chambona y había que tomar en cuenta que era una ópera prima, pero aquí no. Digo, tanto Lubezki como Cuarón eran profesionales. No obstante, la película generó un cierto descontento en diferentes sectores del público mexicano. Fíjate ese México donde promover el uso del condón todavía era un problema. O sea, era muchos segmentos de la sociedad reaccionando como pidiendo que censuran. Hubo reacciones encontradas. En ese momento la comunidad gay, LGTBQ, etcétera, tenía, por razones obvias, había tomado al SIDA como una bandera. Y entonces un sector, porque no fue generalizado, de la comunidad se sintió ofendido. Quizá no hubo tantos problemas para su distribución en México. Sin embargo, Carlos Cuarón afirma que la distribución de la película en Estados Unidos se frustró por el mismo tema. En Estados Unidos teníamos una venta que fue presionada por un sector de la comunidad adentro de la distribuidora y se cayó, ¿no? Y entonces por eso Solo con tu pareja tuvo una distribución en Estados Unidos mucho tiempo después. Han pasado 33 años desde el estreno de Solo con tu pareja en México, y la comedia, esa que tanto refrescó a nuestro cine, pareciera que se apaga cada vez más por la corrección política, precisamente. ¿Qué se debe hacer entonces desde el cine? Sí, hay que darle la vuelta a la corrección política, ¿no? La corrección política no se va a ir, lo que va a pasar es que va a evolucionar. O sea, ahorita hablamos de la corrección política, pero en realidad eso empezó en los 90s, ¿no? Ahorita se ha exacerbado. Hay cosas que sí hay que considerar, ¿no? De la apropiación cultural, el machismo, el colonialismo, sí. Pero también estoy viendo que cuando se ideologiza tanto, el humor se va. Es una cosa que no puede estar controlada, censurada, ideologizada. Tiene que ser una expresión libre y peligrosa. Entonces ojalá tengamos, no solo como mexicanos, como especie, porque es un fenómeno global, no solo local, la capacidad de hacer más y mejores comedias.
Esos artistas que en su momento vivieron la crisis y encontraron una nueva forma de contar historias desde el séptimo arte, ¿qué diagnóstico dan del cine mexicano actual? ¿Cuáles consideran que son las urgencias en nuestra industria? Lo más importante es que lo podamos ver, porque la distribución pues no permite, ¿no? No permite que veamos nuestro cine, no hay una política pública desde el Estado que garantice la distribución. Y luego también, ¿no? La producción está muy limitada. Se ha vivido en este sexenio una presión, ¿no? Un recorte. Anticonstitucionalmente se eliminó el Fidecine, que era un fideicomiso especialmente diseñado para el cine, que funcionaba bien, pero sobre todo pues no hay un entendimiento realmente de que sea de lo importante que es socialmente, ¿no? Se ve la cultura como un asunto de privilegio o del tiempo libre, del ocio, de gente que tiene dinero para hacerlo. No se entiende la función social que cumple. Creo que el Eficine, que es un subsidio muy eficiente, un crédito fiscal, tiene que subir los montos, pues porque ha habido inflación, básicamente, y entonces ya no es lo mismo producir con el tope de 20 millones. Entonces necesitamos que por proyecto ese tope suba a 30, diría yo, y que a la vez el gran fondo, que ahorita es de creo que 650 o 750 millones, suba como a 1000 en términos de los créditos fiscales. Eso ha sido todo por mi parte. Yo devuelvo los micrófonos al estudio. Ya nos vamos y lo hacemos con música. El 5 de febrero de 1862 nace en Tecámac, Estado de México, Felipe Villanueva, pianista, violinista, compositor. Es uno de los músicos referentes del romanticismo en México. Tiene obras, por ejemplo, mazurcas, nocturnos, danzas. Así lo recordamos esta noche. Nos vemos mañana.